Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Manuel. Hoy, como les prometí, vamos a comenzar a compartir la vida pública de Jesús según el Evangelio de Marcos. Vamos a tomar el Evangelio del capítulo 1, del versículo 14 al versículo 20 del Evangelio según San Marcos. Pero como siempre, antes de comenzar con nuestra reflexión, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo cantando y alabando a Dios. Ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti, ayúdame a comprender, llena todo mi ser. Todos. Ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti, ayúdame a comprender, llena todo mi ser. Ven Espíritu Santo, ven en este momento para que comprendamos el misterio de tu reino, el misterio que nos quiere revelar a través del llamado de los discípulos, el misterio de tu amor, Señor. El misterio que inaugura nuestra salvación. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y les siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ayer iniciamos la comprensión y el caminar en el Evangelio de Marcos. Hoy nos hemos saltado la parte de las tentaciones en el desierto, que la veremos ya en el tiempo de Cuaresma, y vamos de inmediato a entrar en la vida pública. Es decir, ayer leímos el capítulo 1 del versículo 7, si no me equivoco, hasta el versículo 11. Y hoy hemos empezado saltándonos el versículo 12 de Jesús en el desierto, del versículo 14 al versículo 20 del capítulo 1 de su Evangelio. Y está excelente. Hay tres elementos importantes que tenemos que destacar. Primero, el elemento del reino, el elemento del anuncio de una buena noticia y el llamado. Reino, buena noticia o evangelio y el llamado de los primeros discípulos. Aquí se va a desarrollar la trama de nuestra narración. Tenemos el reino. El reino de Dios fue algo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y Jesús lo retoma, pero más que retomarlo, Él lo vive interiormente. A diferencia de otros evangelistas que ven el reino como la noticia, en este caso para Marcos el reino es el mismo Jesús. Y vivir en el reino y vivir de la buena noticia del Evangelio es estar con Jesús, tener a Jesús presente, tener a Jesús allí viviéndolo. O sea, Jesús es el reino. Eso no va a pasar con los otros evangelios, sino que lo van a ver como ya prácticamente el escuchar la narración del Evangelio, la buena noticia. En Marcos no. En Marcos el mismo Jesús es el reino de Dios. Él lo anuncia, pero a la vez Jesús también es el reino.
Y este reino nos llega como una buena nueva, una buena noticia, un evangelio, lo dijeran en griego, o la gran noticia de que Dios viene a salvarnos. Ahora, el siguiente elemento que observamos es el llamado de los discípulos. A diferencia también de los otros evangelios, de Juan, de Lucas, como lo podemos observar por ejemplo en Lucas 5, veremos que los discípulos son llamados y tienen un proceso en el cual son conquistados por Jesús. O ya lo conocían o tenían cierta relación con él con anticipación. En Marcos no. En Marcos es una mirada, un amor a primera vista, que cautiva, que lleva. O sea, en Marcos no es posible el hecho que tú te encuentres o yo me encuentre con Jesús y no lo sigamos de inmediato. No, hay que seguirlo, es apasionante. Porque Él es la buena noticia, porque Él es el reino, porque en Él se contiene toda la alegría que debemos esperar y en Él está todo el reino de Dios, que sí es verdad que hay un reino futuro, un reino escatológico, como le dijeron los teólogos, un reino en el más allá. Pero Él ya mismo es el reino y Él ya mismo es la buena noticia. Y nosotros, cautivados por esa buena noticia, lo seguimos, porque dejamos todo, así como los hijos de Zebedeo y también como Pedro y Andrés. Ahora, Pedro y Andrés representan los obreros, los que posiblemente no son los más inteligentes. Ahora, el hecho de que Juan y Santiago, en este caso, tengan a su papá Zebedeo y también tengan gente que trabaje con ellos, es que ellos son de una posición económica un poco más elevada, a diferencia de Andrés y Pedro. Y eso también quiere decir que la buena noticia, el reino, que es el mismo Jesús, llama tanto a ricos como a pobres, tanto a excluidos como a personas importantes. Nos llama a todos, porque de esta buena noticia tenemos que ser partícipes todos. Y lo veíamos ayer en el bautismo del Señor, porque el Padre le habla a todos y se vuelve a comunicar con la humanidad. Y quiere que sigamos y escuchemos a su Hijo Jesucristo, nuestra salvación. Ahora, el Señor es la buena noticia para ti. El Señor es el reino de Dios. ¿Quieres seguirlo? Pero eso sí, si le vas a seguir, en los siguientes capítulos vamos a entender que tenemos que prepararnos para la prueba, porque no es fácil. Y como les dije, en el Evangelio de Marcos se ve la parte más humana del Señor, del que sufre con sus discípulos, los discípulos sufren con Él. Y es ese camino que nos va llevando a nuestra conversión. Porque es otra cosa, el llamado, el anuncio y el encuentro con el reino. Jesús es el que llama, Jesús es el reino y Jesús es la buena noticia, nos debe llevar a una conversión, una metanoia, un cambio del disco duro. Ya no vamos a pensar como antes, ahora vamos a pensar como el Señor. Esa conversión que va junto a los más necesitados, junto a los más pobres, junto a los excluidos, junto a donde yo pienso que no está Dios, ahí está Él y Él me llama para acoger y hacer y atraer a los que no conocen al Señor. Dalo a conocer, pero acepta el llamado, cambia de mentalidad y navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.